Bien, hermanos, hoy día iniciamos una nueva, no una nueva era, por si acaso, una nueva etapa en cuanto o un nuevo libro en cuanto a las enseñanzas de los domingos. Iniciamos un viaje por el último de los libros del Nuevo Testamento. En realidad no sé cuánto nos demanden, tal vez más de un año. Sí, son 22 capítulos y no es un capítulo por domingo, tampoco es un verso por domingo. No sé, son 504 versos que tiene el libro de Apocalipsis. Así que vamos a ver en todo esto cuánto nos demanda, o perdón, son 404 versos que tiene el libro de Apocalipsis y vamos a ver cuánto nos demanda esto. Y después de esto, Dios mediante, estaríamos concluyendo, terminando el Nuevo Testamento. Es algo que realmente no lo pensé, solamente seguimos secuencias y gracias a Dios vamos a poder hacerlo. Así que vamos a Apocalipsis, capítulo 1, al libro de Apocalipsis, y empecemos este periplo por este último de los libros, que tiene mucho que decirnos. El día de hoy, como es obvio, cuando iniciamos cada libro, empezamos con una pequeña introducción, tal vez no muy pequeña, tal vez un poco grande la introducción, pero vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, así que tal vez uno de los libros que más se teme, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy tergiversado lo que es el libro de Apocalipsis. Da temor porque hay muchas cosas sobre el futuro, Satanás, diablos, demonios, monstruos y todo lo demás. Y de eso, como en alguna oportunidad te mencioné, gran culpa tiene la televisión. Gran culpa tiene la televisión en habernos mostrado a figuras como el Anticristo, Damián y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, no hay que temer, pues simplemente hay que gozarnos en el libro de Apocalipsis. Así que vamos de lleno al capítulo 1 para poder, como les dije, usar un lenguaje tal vez poético, navegar por las descripciones que el apóstol Juan nos da. Verso 1, del 1 al 3, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Muy bien, vamos a orar. Dios, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites iniciar una nueva aventura en cuanto a predicación, en cuanto a conocimiento, en cuanto a iluminación de parte tuya a través de este libro. Gracias por lo que Juan escribió inspirado por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos, Dios, a través de todas estas predicaciones, a poder conocerte más, Dios, a poder amarte más cuando te conocemos. Y te ruego que todos nosotros tomemos decisiones que te honren. Es mi oración habitual por cada lugar donde tu palabra se predica en esta mañana, que sea glorificada, que transforme vidas, traiga el arrepentimiento a muchos, cambie corazones. Dios, y aquellas personas que hacen esta labor sean protegidas, sobre todo donde hay persecución, sus familias también y sus necesidades sean cubiertas. Alabado seas por toda la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver un poco de introducción. Quien escribe, lo sabemos, es el último de los apóstoles que vive, Juan. 95 después de Cristo aproximadamente es cuando se redacta este libro. Juan está en la isla de Patmos, confinado, preso. Está básicamente porque es siervo de Jesucristo en estos lugares. Y en medio de su encarcelamiento, él recibe una revelación, él recibe
estas visiones para que plasmara a través de tinta y papel algo que nos sería útil para nosotros en el futuro. Entonces, en primer lugar, Juan va a hablar con respecto al libro de Apocalipsis, de su naturaleza, y esto es algo esencial. El versículo 1 inicia con la revelación. Tiene esta palabra, la revelación. Entonces, la naturaleza de este libro es ser de revelación. Entonces, tenemos que, es la clave para poder entender. Aquí hay verdades que se han ocultado por mucho tiempo, pero que ahora se revelan. Es decir, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento y aún en parte del Nuevo Testamento que no se conocían y que Dios nos dará a conocer por medio del apóstol. Por eso es que se llama el libro de la revelación o la revelación de Jesucristo. Es decir, algo que ha estado oculto y que ahora se nos da a revelar. Entonces, hay verdades en este libro que, si bien es cierto, en las partes posteriores tienen mucha simbología y muchas figuras que hablan del Antiguo Testamento, pero algo que podemos ver, notar, no hay citas directo en este libro del Antiguo Testamento. No hay citas, hay 404 versículos y no ninguna tiene una cita directa del Antiguo Testamento. Sí hay citas referenciales o alguna conexión. 275 de ellas tienen conexión con el Antiguo Testamento o son referenciales, pero Juan no toma una cita como por ejemplo el autor de los Hebreos, que toma muchas citas del Antiguo Testamento, como Pablo toma algunas citas del Antiguo Testamento, o no existen, no lo hay directas del Antiguo Testamento, pero sí citas referenciales, es decir, que coinciden, que tienen armonía con el Antiguo Testamento. 275 de ellos tienen conexión con la verdad profética del Antiguo Testamento. Entonces, la relación que hay entre esta revelación y el Antiguo Testamento no es en términos de citas, sino en términos de temas que podemos comparar entre los dos. Entonces, es un libro que nos da Dios, que está lleno de revelación, y todo lo que no se puede conocer o no se pudo conocer hasta este momento, Dios nos los ha revelado. Y cuando Juan escribe, es muy probable que él haya tenido en su mente el capítulo 24 y 25 de Mateo en el Monte de los Olivos, porque mayormente se va a hablar de todo ese contexto. Recordamos cuando Jesús los lleva a sus apóstoles, en el capítulo 24 van al templo y dicen, miren estas maravillas. Luego en el verso 3 suben al monte, pero en el verso 2 dice, no quedará piedra sobre piedra de esta edificación. En el verso 3 suben al monte o a una colina y sus discípulos le hacen dos preguntas y Jesús va a responder de manera inversa, primero la segunda y luego la primera. Y ahí desarrollamos todo lo que encontramos dentro del tiempo de la tribulación. Mateo 24 y Mateo 25 es básicamente para ese tiempo, no es para la segunda venida de Cristo. Ya lo hemos detallado cuando llegamos a estudiar tanto los días miércoles como en la predicación del libro de Mateo que hemos tenido hace muchísimos años, que es que Mateo 24 no son las señales, porque no hay ninguna señal profética para que Cristo venga por su iglesia. No hay ninguna señal que se tenga que cumplir. Tal vez he escuchado, han argumentado, han esgrimido de que, el templo de Jerusalén es una de las señales. No, el templo puede estar construido, puede estar hecho ya. Y eso no es señal de que Cristo venga para que al anticristo haga la paz con Israel y instaure nuevamente el sacrificio, y a la mitad de este pacto rompe el sacrificio y él se ponga. Si bien es cierto, es necesario el templo, pero el templo no es aquello que dicen, el templo se construye y ya viene Cristo. No es así. El templo puede estar construido y puede estar ahí 1 año, 2 años, 3 años, un siglo, una década, pero no hay ninguna señal, no hay nada en la Biblia que esgrima, que diga que bajo esta señal Cristo viene por su iglesia. Simplemente Pablo dice en los Corintios, Maranata, Cristo viene pronto, prepárate, nada más. Y aún lo encontramos. ¿Y desde hace cuándo lo dice Pablo? Pablo lo escribió hace más de 2000 años. Pero aún así seguimos nosotros esperando, tenemos esta esperanza de que Cristo va a venir por los suyos, por su iglesia. Entonces, esto es lo que Juan tiene en mente cuando escribe todo el libro de Apocalipsis, obviamente inspirado a través del Espíritu Santo. Claro, obviamente también Pablo tenía mucho que decir sobre la venida de Cristo, también algo del juicio. También lo encontramos en las epístolas de Santiago, que dice que el creyente sea paciente y tiene que esperar. También lo encontramos con las cartas de Pedro, también lo encontramos ahí. Pero aquí en el libro de Apocalipsis hay una explosión de detalles sobre este acontecimiento. Hay algo mucho más amplio,
hay algo que está mucho más explicado acerca del regreso de Jesucristo. Y así está esta revelación. Entonces, la palabra griega es apocalipsis, de donde obtenemos la palabra apocalipsis, ¿correcto? Es algo simplemente se ha castellanizado, no se ha traducido, se ha castellanizado nada más, al igual que bautizo, es la palabra bautizo y se ha castellanizado. Hay muchas palabras griegas que se han castellanizado, es decir, no se han traducido y se han colocado en una traducción, sino simplemente se han españolizado para poder entender un poco mejor. La palabra griega es apocalipsis, donde tenemos la palabra apocalipsis, y básicamente, literalmente quiere decir quitar la cubierta, o también descubrir, desvelar, revelar. Esta palabra, apocalipsis, se usa 18 veces en el Nuevo Testamento. O sea, no es algo nuevo, no es algo que solamente se encuentre aquí en el último libro del Nuevo Testamento. No, de ninguna manera. 18 veces en el Nuevo Testamento este término griego, apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre va a significar hacer visible algo. Esa es la connotación que quiere dar, hacer visible algo. O sea, es decir, algo que está oculto, hacerlo visible. Y aquí lo tenemos, que es la verdad que se está volviendo claramente visible. Es algo que muchas veces los profetas, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, han tratado de indagar, pero no han podido conocer en su plenitud, algo que es maravilloso. Siempre he dicho, vivimos en una época muy privilegiada, vivimos en una época totalmente privilegiada, vivimos en una época especial y no valoramos ese privilegio. Muchas veces nosotros a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes decimos, ahora con esto de la película Echevín de Guante, decía, chicos, ustedes viven en una época muy privilegiada, sobre todo los de mi generación hacia arriba. ¿Por qué? Porque en mi generación, podía decir, todos los días había apagón. ¿Qué es eso? Dicen los jóvenes. Todos los días tenías que comprar vela. ¿Qué? ¿Había cumpleaños todos los días? No había luz. No es que todos los días comiéramos torta. No había luz. Todos los días es coche bomba. El otro día me dijo, papá, ¿y cómo es un coche bomba? Me dice. Yo tuve que explicarle, pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Fabricaban un coche? No, le digo. El coche bomba es un auto que los terroristas, robaban, ¿correcto? Veía un carro por ahí, lo robaban, ¿ya? Y simplemente le metían dinamita y todo tipo de explosivos. Y ellos pensaban, ¿dónde vamos a hacer más daño? Y lo colocaban en una puerta, prendían la mecha y salían corriendo. Y esto pues explosionaba, derribaba. Y le decía, y mi hijo me preguntó algunas cosas. Y dije, mira, ¿ves Tarata y todo lo demás? Pues bien, todo eso. Y mira el banco de crédito que está en Larco. Ese es un banco que es totalmente anómalo a cualquier otra entidad bancaria del BCP. ¿Por qué? ¿Tú has visto que parece una campana de cocina? ¿Tú has visto esa campana de cocinas extractores? Está de esta forma. ¿Por qué? Para que la onda expansiva, en una futura atentado, la onda expansiva no los destruya, sino vaya hacia arriba, hacia, como dirían algunos, hacia el infinito y más allá. Entonces, le digo, pero ya gracias a Dios se acabó, y me comenzó a comentar, a preguntar mucho sobre esto, y cuándo se acabó esto. Y digo, bueno, se acabó en septiembre del 92, exactamente el 12 de septiembre, le compartí que yo estaba en casa con mi papá, mi hermano, estábamos viendo una película, le dije el nombre de la película, y sale un flash debajo, y de pronto flash, cortan todo, y todo lo noticiero fue sorprendente. Y luego me digo, sí, ya algunas cosas le he visto por YouTube, el rescate y todo lo demás. Pero digo, tú vives en una época privilegiada, le digo. Por ejemplo, cuando yo vivía solamente existían 2, 3 marcas de zapatillas, solamente existía una marca de leche en el mercado, y ahora tú vas al supermercado y encuentras una variedad, un abanico de posibilidades. Tú vas a cualquier lugar y encuentras un abanico de posibilidades de todo. Es más, hay supermercados. Cuando nosotros cuando éramos chicos, les digo, había los mercados del pueblo nada más y eso, y tenías que hacer largas colas. Tú no haces cola, le digo. ¿Ya? Lo único que haces cola es cuando vas en tren, y eso, avanza rápido, pero después, no, tú no tienes que ir a buscar agua con tus tanques, nada, digo, tú vives en una época privilegiada, y muchas veces decimos, los de mi generación hacia arriba, que la juventud no valora eso, y muchas veces he escuchado a los adultos en cierta manera renegar, no, estos jóvenes no valoran, ellos viven, lo tienen todo servido, no sufren de luz, no sufren de agua, tienen internet, tienen todo. En el mundo cristiano es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una época privilegiada, nosotros, de este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación completa.
¿Sí? Tenemos una revelación totalmente completa. En los tiempos bíblicos, aún en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia primitiva se instala, te dije muchas veces, tener solamente un libro de la Biblia era más caro que un departamento, era más caro que una casa. ¿Cuánto es una casa? ¿Cuánto está valorada tu casa? No, yo vivo en alquilado igual. El dueño, ¿cuánto te lo valora? Una casa en San Juan no baja de $130,000, no baja. Un departamento no baja de $100,000. Imagínate, tener solamente en rollos un libro costaba más que eso. ¿Podrías pagarlo? No, solamente los de alta alcurnia, los funcionarios, nada más podían tener eso. El funcionario de la reina de Candace, este eunuco etíope que se le predicó el evangelio, ¿recuerdas, Felipe? Él podía pagarlo porque era sumamente adinerado. Tenía el rollo de Isaías, solamente Isaías, no tenía todo completo. Pero nosotros somos privilegiados. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta la Biblia más barata? Yo he encontrado en Sociedades Bíblicas Unidas 10 soles. La Biblia más económica. Y podemos tener toda la revelación completa. Toda la revelación completa. Por eso es que les digo, nosotros vivimos en una época tan privilegiada, pero lamentablemente no la aprovechamos. No lo aprovechamos. No hay persecución. Nosotros no sufrimos de persecución. No tenemos que escondernos. No tenemos que aplaudir o musitar alabando a Dios. Nosotros podemos cantar a todo pulmón y sin embargo muchas veces no lo hacemos. Nosotros no tenemos que estar aplaudiendo al aire para alabar a Dios. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Nosotros no tenemos que cerrar las puertas para predicar el evangelio y solamente poner a alguien en la puerta, no de ujier, sino de campana, para que no nos pueda atrapar la policía del país o el ejército o cualquier persona nos vaya a acusar. En los países musulmanes sucede esto. ¿Saben lo que está sucediendo en Nigeria? ¿Has escuchado lo que sucede en Nigeria actualmente? Los cristianos están siendo muertos. ¿Por qué? Por extremistas musulmanes. Los extremistas musulmanes están matando creyentes, están matando cristianos. Y el punto es que aquí tú puedes levantar una mezquita, puedes sentarte y adorar falsamente a un Dios que se le llama Alá y tú no haces nada. ¿Por qué? Porque tenemos una libertad religiosa. Pero si tú vas a estos países de Arabia, del Medio Oriente, del África, mayormente, ¿sabes qué? Tú no puedes ni siquiera profesar lo que crees abiertamente, sino solamente para ti y tu familia. Si no, o eres apresado, eres golpeado o eres expulsado del país. Vivimos en un lugar privilegiado, en una época privilegiada. Sin embargo, no lo aprovechamos y sin embargo, no lo apreciamos. ¿Entiendes? ¿Comprendemos eso? Entonces, es por eso que les digo, gente en el Antiguo Testamento quería conocer, quería saber, pero no se les permitió, Dios no se los reveló. Y aún comenzaban a indagar, pero podían descubrir pequeñas cosas. Pero para nosotros todo está totalmente servido. Y es lo que encontramos aún en este último libro, que es el Apocalipsis. Y como te digo, la palabra Apocalipsis por primera vez se usa en Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2, verso 28. ¿En qué contexto se está usando o sobre quién se está usando? Lucas capítulo 2. Verso 28. Creo que esto lo conocemos un poco porque ya estamos llegando a Navidad y esto refresca nuestra mente. Jesús nació, ¿sí? Y Jesús va a ser presentado en el templo después de los 8 días de la circuncisión y todo. Y para la purificación, según la ley de Moisés, lo llevan al templo. Y había un hombre, Lucas capítulo 2, y había un hombre al cual Dios le había prometido, al cual Dios le había dicho, era un hombre justo, piadoso, el cual Dios le había revelado que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Este hombre se llamó Simeón. Lucas capítulo 2, verso 28, Simeón va al templo
Después de la circuncisión llevan a Jesús al templo, niño todavía, 8 días, no más, o 9 tal vez, y Jesús llega al templo. Y movido por el Espíritu Santo, Simeón va al templo también. Y en el verso 28 dice, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿quién lo toma en sus brazos? Simeón. Simeón toma a Jesús en sus brazos. Estaban María y José llevándolo al templo para purificarse después de los 8 días de circuncisión. Y Simeón también. Y ve al niño y lo toma en brazos y dice, verso 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para apocalipsis a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esta palabra que te acabo de mencionar, que seguramente en tu Biblia está como revelación, es apocalipsis, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bien, entonces, es decir, puedo morir ahora, dice Simón, dice, puedo morir ahora, dice este personaje, Simeón. He visto al Mesías, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en todos los pueblos, para los gentiles y para los de Israel. Literalmente, él está diciendo aquí, en esta palabra que te lo acabo de mencionar, luz para revelación, luz para apocalipsis, un descubrimiento. Es decir, una persona se hace visible. Jesús se está haciendo visible. Ahora el Mesías, el Cristo, el Salvador se ha hecho visible y habla del brillo de una persona. Simeón está diciendo, el Salvador se ha revelado, porque es Apocalipsis, hacerse visible. Algo que estaba oculto, tal vez no conocido en el Antiguo Testamento, algo que se estaba diciendo, algo que se estaba profetizando que iba a venir, algo que se estaba profetizando que iba a llegar, ahora se ha revelado, se ha descubierto. Ahora el Salvador se ha hecho visible. Es lo que Simeón está diciendo aquí, bendiciendo a Dios. Ahora el Salvador se ha revelado para hacer luz. ¿Para quién? Para los gentiles y también para los judíos. ¿Entendemos ahora? Apocalipsis es una revelación, un descubrimiento. Del mismo modo podríamos encontrar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, la misma connotación. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada. Esta palabra manifestada es Apocalipsis también, cuando sea revelada. Del mismo modo, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 7, se traduce como ha venido o ha llegado. En Romanos 8, 19 se traduce como manifestación, es decir, significa todo aquello, está traducido de esa manera, pero básicamente es una revelación, un descubrimiento, alguien que se hace visible. Entonces, esto es algo que podemos encontrar a través de esta palabra. ¿Y por qué? Porque eso es lo que significa el libro de Apocalipsis, una revelación. Y todo es revelación. Ahora, ¿qué revela? ¿Qué descubre? Bueno, muchas cosas. Si miramos en general este libro, encontraremos que va a revelar advertencias a la iglesia sobre sus pecados. Va a advertir a la iglesia sobre sus pecados, ¿ya? Revela instrucciones a la iglesia sobre la necesidad de santidad. Es otra de las cosas que va a revelar, la necesidad de santidad en la iglesia. Va a revelar también la poderosa y gloriosa fuerza de superación de Cristo y el cristiano sobre el pecado y sobre Satanás. Revela la gloria de la adoración, revela también el final de la historia humana, revela la configuración final de la política del mundo, revela el triunfo del propósito salvador de Dios,
revela la carrera del anticristo, revela la batalla final del Armagedón, revela la alineación del mundo para irse en contra de Dios que va a haber en un futuro. O sea, todas las naciones del mundo van a alinearse contra Dios. Va a revelar la necesidad de luchar pacientemente contra las fuerzas del mal al creyente. Va a revelar las glorias del reino de Cristo en la tierra y en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Va a revelar el triunfo en última instancia del propósito de salvación de Dios sin importar los esfuerzos de Satanás y sus demonios. Revela la victoria de Cristo sobre todos los poderes humanos y revela el final de Satanás y algo primordial, va a revelar el final del pecado. ¿El pecado se va a acabar? Sí, correcto, se va a acabar el pecado. Y Apocalipsis nos revela cuándo va a acabar el pecado, cuándo va a terminar Satanás de seguir trabajando en este mundo, cuándo va a ser derrotado y todo esto. El libro de Apocalipsis no es un escondite, no es un rompecabezas que hay que armar sigilosamente, no. Es revelar, revelar, revelar y revelar. Es por eso que Juan empieza diciendo la revelación, el descubrir, la divulgación de detalles hasta aquí ocultos a la vista humana, ahora ha sido revelado. Es maravilloso lo que Dios hace por medio de esto. Muy bien, segunda cosa, si primero es la revelación, lo segundo es que tengamos que entender que es la revelación de ¿quién? De Jesucristo, ¿correcto? Algunos piensan que es el libro de Jesucristo. ¿Ya? Voy a ponerte en este contexto para que podamos entender. Supongamos que hay un libro que hable sobre la vida de José, acá José Condori. ¿Ya? Entonces, una cosa es que el libro lo haya escrito él, o sea, que él sea el autor, que él sea el que escribió el libro, y otra cosa es que hable acerca de él. ¿Se entiende? Él no es el autor del libro. O sea, hay un libro biográfico que habla de José, quién es, dónde vive, familia, a qué se dedica y todo. ¿Quién lo escribió? Tal vez lo haya escrito su hermano, o sus hermanas, u otra persona. No lo escribió él. Es lo mismo. Dice la revelación de Jesucristo. No lo ha escrito Jesucristo. El libro está hablando de Jesucristo. Va a descubrir lo que Jesucristo va a hacer en el futuro y de lo que está haciendo. ¿Se entiende? Entonces, bajo este punto, Apocalipsis 22, 16, dice: yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ya? Es Cristo quien se revela aquí. Es Cristo quien se muestra aquí. Tan pronto entramos en los versos siguientes, 4, 5 y 6, Cristo comienza a ser revelado. Por ejemplo, Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que quiere y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Están revelando a quién, a Cristo. Luego entramos en los siguientes versos, 7 y 8, y lo vemos en su ardiente gloria. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y lo que los traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Ya? Luego, en los capítulos 2 y 3, él examina a su iglesia. ¿Te das cuenta que están revelando todo lo que está haciendo Jesús? Y podríamos seguir así, el capítulo 4 al 22, todo el tema es la revelación de la gloria de Cristo en su segunda venida. Mientras él le quita la tierra al usurpador Satanás y establece su reino,
es lo que va a hablar del capítulo 4, el capítulo 22. Cristo es revelado en el libro de Apocalipsis. Es Cristo manifestado, Cristo al descubierto, Cristo presentado en gloria, Cristo presentado en majestad. Entonces, esto es lo que Juan está diciendo. Es la revelación de Jesucristo, es decir, vamos a descubrir lo que va a ser Cristo. Nos muestra lo que Cristo está haciendo. Los evangelios son casi similares a los evangelios, con una pequeña diferencia. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, revelan a Cristo en su humillación. Lo sabemos, Él vino por primera vez para ser muerto en la cruz, para ser humillados por nosotros. Eso lo sabemos. Él fue humillado, vejado, fue a la cruz por causa de nosotros. Eso es revelado en los evangelios. En el libro de Apocalipsis revela a Cristo, claro está, en su segunda venida, pero en exaltación, ya no en humillación. Hay una pequeña diferencia, como te dije. Apocalipsis va a ¿qué? A revelar a Cristo en su exaltación. Los evangelios revelan a Cristo en su humillación. Entonces, es la revelación de Jesucristo. Y esta palabra, la revelación de Jesucristo, también lo encontramos en otros libros, por si acaso. No es solamente aquí, en el Apocalipsis, este título que se usa, la revelación de Jesucristo. Y tal vez tú tengas en tu Biblia también el título al inicio, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis Theou Christou, revelación de Jesucristo en griego. ¿Dónde encontramos esto también? En 1 Corintios capítulo 1, verso 7, que estamos esperando ansiosamente Apocalipsis Lesou Christou, la revelación de Jesucristo. ¿Dónde la encontramos nuevamente? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. Dice, el Señor Jesucristo será revelado. Es la misma frase, Apocalipsis Lesou Christou. Lo encontramos también en 2 de Tesalonicenses 1. Lo encontramos también en 1 Pedro 1, 7. ¿Correcto? Lo encontramos en Gálatas, capítulo 1. Y Pablo habla ahora de predicar el Evangelio. ¿Ya? Y en el verso 12 del capítulo 1, Pablo dice, porque no recibí del hombre, ni me lo enseñaron, sino que lo recibí a través de, la misma frase, la revelación de Jesucristo. En otras palabras, cuando Dios me entregó la verdad de Jesucristo, la verdad acerca de Él. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis? Y como le dije, todo esto es una introducción para poder entender un poco mejor. Cuando entremos ya a detallar, a desglosar verso por verso, cuando empecemos a ver de una manera expositiva el libro de Apocalipsis, se nos puede hacer, es de revelación, habla de esto, habla de todo lo que encontramos de la revelación de Jesucristo. El tema principal, por obvio, lo que acabo de mencionar, es Jesús. Entonces, aparecen 7 imágenes principales acerca de Él. Es el Hijo de Dios resucitado, el Hijo de Dios glorificado, el Cordero que está en el cielo, investido públicamente con autoridad para llevar los juicios preliminares sobre los hombres. Él viene a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Cristo, Él es el juez del gran trono blanco, Él es el Cordero en el trono de Dios y el gran yo soy, como séptima cosa. Y también es la raíz y la descendencia de David, la estrella brillante de la mañana. Entonces, y hay otros títulos más que lleva, el Alfa y Omega, que viene a ser el principio y el fin, el que es, el que fue y ha de venir, el Todopoderoso, el Hijo del Hombre, el que vive, el que sostiene las 7 estrellas, y vamos a encontrar muchos títulos que se dan acerca de Jesucristo. Títulos que solamente algunos se dan aquí y otros que también se dan en otras partes del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a encontrar, los cielos se abren en este libro y vas a ver una visión de Jesucristo, cosa que no se da en ninguna otra parte.
no en su humanidad, no en su forma humana, vamos a ver una visión de Jesucristo en su gran majestad y en su soberanía. Algo que Juan pudo plasmar por medio de papel y tinta, como te dije al inicio de esto. ¿Recuerdas cuando Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7, verso 56, y dijo que vio en los cielos, cuando estaba muriendo, vio al Hijo del Hombre en su majestad, en su gloria? ¿Recuerdas? No en su humillación. Pues bien, eso es lo que se va a mostrar ahora. Eso era un pequeño adelanto, de lo que Dios nos iba a revelar por medio del Apocalipsis. Esteban muere, se abren los cielos antes de morir, y ve al Hijo del Hombre sentado en gloria, a Jesucristo. Un pequeño adelanto de lo que Apocalipsis va a mostrarnos. Al Cristo exaltado, al Cristo en gloria. Y eso es básicamente... Ahora, por último, volvamos a Apocalipsis, verso 1, por favor. Dice, la revelación de Jesucristo, algo, y aquí viene otra palabra, que Dios le dio. La pregunta es, ¿qué necesita Cristo que Dios le dé? ¿Qué necesita Cristo? ¿Qué necesita que Dios le dé a Cristo? ¿Qué necesita? ¿Algo necesita Cristo que Dios Padre le dé algo a Él? Y vamos con algunas cosas. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 13:32. Está hablando del regreso del Hijo del Hombre, de la venida. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo. Y luego que ni el Hijo. ¿Quién era el Hijo? Él, refiriéndose a Él. Sino, ¿quién? El único, el Padre. Muchas veces te has preguntado, ¿cómo es que Jesús, si Él es Dios, no sabe eso? ¿Cómo es que Él no sabe la hora de su regreso? ¿Te has preguntado? Y creo que es un verso que tal vez puede ser controversial para algunos. Bueno, los ángeles no lo saben, eso es cierto. La Biblia dice que aún los ángeles no saben muchas cosas de las verdades que están en las Escrituras y que los ángeles aprenden de nosotros. Cuando nosotros explicamos las Escrituras, los ángeles están, como dirían algunos, parando orejas para aprender cosas que ellos no saben. Hebreos. O Efesios, perdón. Es una gran verdad. Los ángeles no saben. No son omnipotentes, por ejemplo. No son omniscientes los ángeles. Son seres espirituales, no son omniscientes y por lo tanto no lo saben todo. Y hay muchas cosas de las Escrituras que ellos no lo saben y aprenden por causa de ¿quién? De nosotros. Y están, como les dije hace un momento, parando oreja para poder aprender. Claro, son seres espirituales, no los podemos ver. Y del mismo modo, ellos no saben la hora del regreso de Cristo a la tierra. Pero lo paradójico aquí es que aún ni Jesús dice que lo sabe, solo el Padre. ¿Y esto qué tiene que ver con esto de que Dios le dio a Jesucristo? ¿Qué es lo que le dio? Pues bien, dijimos que la primera vez Cristo vino ¿cómo? Para ser humillado. La segunda vez vendrá para ser ¿qué? Exaltado. Y en su humillación ya sabemos cómo está en su humillación. Lees los evangelios y vamos a encontrar su humillación. ¿Quieres saber cómo vendrá y cómo será exaltado?
lo vas a descubrir en el libro de Apocalipsis. Pero la primera vez que vino, y él está hablando cuando vino por primera vez, ¿en qué? En su humillación, ¿correcto? Entonces, cuando vino como sirviente a este mundo y se humilló, tomó la forma de siervo, la forma de un hombre, y restringió el libre ejercicio de sus atributos. Aún limitó su propio conocimiento. Ojo, Pablo dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ahí viene lo que tal vez en algún momento has escuchado, lo que llamamos la keinosis, el vaciado de Dios. Quiero que podamos entender dos cosas muy importantes. Y he escuchado esto erróneamente, que Jesús dejó sus atributos. Él no puede dejar sus atributos. Si él deja de tener estos atributos, ¿deja de ser qué? Dios. Entonces no puede haber redención. He escuchado esto muchas veces. No, es que él dejó sus atributos, no tuvo los atributos de Dios. Si bien es cierto, podemos encontrar que cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, Jesús dice: las obras que yo lo hago, no lo hago en mi poder, lo hago en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Él necesitó el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, echar demonios y etc. Él mismo lo dice a los fariseos, cuando hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿él dejó sus atributos? No, no los dejó. Te vuelvo a repetir. Tal vez hemos escuchado en algún momento, por una mala hermenéutica, él no puede dejar sus atributos. ¿Por qué? Porque si los deja, ya no puede ser Dios. Y si no es Dios, ya no hay redención. ¿Correcto? Una cosa es dejar los atributos y otra cosa es restringir el libre ejercicio de sus atributos. Él los restringió, dijo: muy bien, no los voy a usar y voy a depender del Padre y del Espíritu Santo. En ese contexto es lo que está hablando la keinosis o el vaciado de Jesucristo, ¿correcto? Y aún dentro de esos atributos es la omnisciencia. Limitó su propio conocimiento. Y cuando dijo no lo sé, es exactamente lo que quiso decir, por si acaso. No es que no tuviera estos atributos. Quiero que entienda, ¿ya? Él autolimitó esos atributos, omnisciencia y todos los otros demás. Entonces, esto es lo que debemos entender. Y en este libro va a hablar de la venida de Jesucristo, ¿ya? Pero algo muy importante, en este libro ni siquiera nos dice el día y la hora exactos. Así que esto no responde a esa pregunta que tal vez algunos están haciendo. Entonces, cuando dice que Dios le dio la revelación de Jesucristo, que Dios le dio Él ha entrado nuevamente en el ejercicio de todos sus atributos, incluyendo su omnisciencia. ¿Correcto? Responde esta pregunta. ¿Qué le dio? Bueno, le dio nuevamente, o Dios permitió, por medio de que el Hijo es glorificado y está de regreso a la diestra del Padre o a la diestra de Dios, nuevamente el hecho de tener todos sus atributos en función. Ya se hizo la redención y ahora de todos modos sabe y no tuvo que esperar, por si acaso, hasta el año 96 cuando se escribió este libro para averiguarlo. Él ni bien fue glorificado, él volvió nuevamente a usar sus atributos. Él se limitó básicamente para depender del Padre, no los perdió.
Él dejó de limitarse una vez que hace la redención. ¿Correcto? Y esto es algo que quería compartir en cuanto a esto. Cuando dice que Dios le dio, dice, Dios le dio nuevamente sus atributos, tuvo que esperar hasta el año 96. No. Entonces, ¿en qué sentido Dios le dio para manifestar o que Dios le dio? Pues bien, Dios le hizo una promesa a Jesús, que Él sería Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Él exaltó a Jesucristo. Sería heredero de todo lo que el Padre posee. Y porque Jesús se humilló, se convirtió en carne, porque sirvió al Padre obedientemente, perfectamente, porque sufrió, porque murió en la cruz, porque murió por nosotros, Dios le ha dado esta gran revelación de la gloria por venir. Ese es el contexto en que está hablando esto que Dios le ha dado. Entonces, Él está dando completo lo que va a suceder en su glorificación. Dios le ha dado esto a Él por ser sumiso, por ser obediente, por haber muerto por nosotros. Entonces, por haber sido, usando un término, un hijo maravilloso, ha sido un hijo obediente. Y en tu fidelidad como Padre, que te he prometido, todo esto es la revelación de su exaltación. Y Él lo plasma a través del libro de Apocalipsis. Entonces, esto es lo que Él está diciendo. Ahora, para concluir en esta mañana, piénsalo de esta manera. La resurrección fue el primer pago inicial del Padre sobre la herencia que le dio a su Hijo, la resurrección. ¿Correcto? La primera muestra, evidencia de la herencia fue la resurrección, de la herencia del Padre hacia su Hijo. Dios lo resucitó de entre los muertos. El segundo muestra del Padre la herencia fue su ascensión. Lo llevó al cielo y lo sentó ¿dónde? A su diestra. Esteban, antes de su muerte, lo ve. La tercera muestra del placer del Padre sobre la obediencia del Hijo fue el envío del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado a habitar en la iglesia que Cristo redimió y amó. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Todas estas muestras de recompensa del Padre a Jesucristo. Y el último muestra es este libro, que describe en detalle la gloria de Jesucristo. Ahora, hay solamente un pequeño detalle para que puedas o podamos entender este libro. Solamente este libro es dado a quienes. La revelación de Jesucristo. Y este libro, como te dije, habla de la exaltación de Jesucristo. ¿Ya? No fue escrito para nosotros. Fue escrito o fue revelado de Dios para su Hijo. ¿Ya? Nos ha dado el derecho de verlo, pero esto fue escrito para que Cristo sea glorificado. Muestra la revelación de Jesucristo. Es parte, como te dije, de la gloria del Padre hacia el Hijo. ¿Correcto? El pago o la recompensa que el Padre le da al Hijo. Primero es la resurrección, segundo la ascensión, lo pone a su diestra. Tercero es el Espíritu Santo que viene a la iglesia y cuida a quien Cristo murió y rescató. Lo que tú rescataste y lo que tú amaste, te envió el Espíritu Santo para que lo cuide. El Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Correcto? Entonces, es la recompensa. Lo segundo, la última recompensa es esta revelación de Cristo. La recompensa del Padre. Por eso te digo, no fue escrita para nosotros. Dios se lo dio a Cristo.
pero se nos ha dado el derecho de verlo. Y para poder entender, ¿qué necesitamos? Verso 1, para manifestar a sus siervos. A sus siervos. Y esto es la clave. O sea, volvemos todo. Revelación. Ya te expliqué lo que es revelación. ¿Ya? ¿De quién? De Jesucristo, ¿correcto? No es que Jesucristo le escribió, sino que está hablando de Él. Que Dios le dio. ¿Qué le dio Dios? Varias cosas. Y lo último es este libro, manifestado como recompensa. Para manifestar a quienes. Para mostrárselo a quienes. Para enseñárselo a quienes. Sus siervos. Esta palabra siervos, te vuelvo a repetir, el libro no está escrito para nosotros. Se nos ha dado el derecho de verlo. Por esto dice, para manifestar a sus siervos, para mostrárselo a sus siervos. No fue escrito para nosotros, fue escrito para Cristo, pero se nos da el derecho de verlo. Eso es maravilloso. Eso es asombroso. Otros libros, Juan, 1 de Juan, los evangelios, es para nosotros. Pero esto es para Cristo, se nos da el derecho de verlo. Pero, dice, ¿a quiénes? A sus siervos. ¿Cuál es la palabra para siervo? Doulos, esclavos. Eso es lo que significa. Te dije muchas veces, la Reina Valera es muy diplomática. ¿Ya? En griego es doulos, esta palabra siervo que es esclavo. Ahora, ¿sabes por qué los que no son creyentes encuentran este libro totalmente incomprensible? ¿Por qué? Porque nunca fue destinado a ellos. Por ejemplo, si yo escribo una carta a mi esposa, yo le voy a hacer una temática que los dos conozcamos. Y si alguien la lee, ya que ¿qué dice el pastor acá que habla? No lo vas a entender porque no está dirigida para ti. Si yo le digo, yo estoy de viaje, le digo a mi esposa, por favor, acuérdate de, no sé, de mi Nina, por ejemplo. ¿Quién es mi Nina? Y mi Nina es la gata de mi casa. Entonces, si lo ven, mi esposa, al toque, hoy de viaje tengo que alimentar, tengo que preocuparte, se preocupa por ti. Entonces, sabe. Pero cuando no está escrito para otra persona, no lo va a entender. Me dejo entender, ¿no? ¿Para quién está escrito esta carta? Para los siervos. ¿De quién? Volvemos al punto. Para manifestar a sus siervos. ¿De quién? De Cristo. Es por eso que los no cristianos o los inconversos no lo van a entender porque nunca fue destinado o revelado para ellos. Se iba a mostrar para las personas que son esclavos ¿de quién? De Cristo. Y si Él no es tu Señor, porque un esclavo le llama a su amo como Señor, no lo llama amo, lo llama Señor en los tiempos bíblicos, entonces no vas a esperar que comprendas esto. La palabra doulos o esclavos tiene diferentes connotaciones o diferentes maneras. Hay 7 maneras de nombrar a un esclavo para los judíos, 7 maneras en griego. Están los juperetes, ya lo hemos visto, la única vez que se menciona esto es en el libro de Corintios, si no me equivoco, o Hechos, Corintios creo que es. Juperetes es un esclavo. Por ejemplo, te lo dije, ¿has visto? Todos han visto Ben-Hur. Cuando Ben-Hur está en la galera, ese que nunca tiene derecho a nada, ese es un juperete. Cuando ves todos los que están en la galera remando, esos son juperetes. Van a morir ahí. ¿Ya? Entonces, luego hay los diaconía, los siervos, ¿no? Diaconía, o sea, los que sirven dentro de algún lugar, y muchas veces también se usa esto en la iglesia. En realidad son 6 palabras, me equivoqué, no son 7, son 6 palabras para sirvientes. Pero esta palabra que utiliza Juan es doulos, es un esclavo de unión. ¿Qué es un esclavo de unión? Está hablando de un esclavo que sirvió por amor y devoción, ¿correcto? En el Antiguo Testamento, y esto creo que lo conocemos la mayoría,
Cuando los judíos tienen esta costumbre, cuando un sirviente ya estaba pronto a ser liberado, lo liberaban y este sirviente decía, mira, te amo, quiero servirte, eres tan especial para mí que, ¿sabes? Yo te amo, yo no quiero dejar de servirte. Yo no te sirvo, ahora yo no te voy a servir por deber, te voy a servir por amor. Un esclavo le decía eso a su señor. No te sirvo por temor, ya no te voy a, porque ya estoy libre, ya no te voy a servir por temor, ya no te voy a servir por miedo, simplemente te voy a servir por amor. Voy a ser tu sirviente de por vida, porque te amo. Ya no en temor, ya no en miedo, ya no por obligación, sino porque te amo. ¿Qué hacían? En el marco de la puerta había un lugar donde se le colocaba lo que es el lóbulo, pero coloquialmente lo llamamos payar, ¿no? No sé por qué, pero es el lóbulo. Lo ponían ahí, lo aplastaban y con un punzón le hacían una perforación. Algunos dicen, las hermanas todos tienen aretes, es lo mismo, simplemente que, ¿ya? Ahí no decían se hace huequito sin dolor, no decía ese cartel ahí, ¿ya? Entonces, cada persona que tenía un hueco era un símbolo de ¿qué? Ese, quiero conocer a su amo. Todo el mundo decía, veía un esclavo así, quiero conocer a su amo, porque para que él lo ame a su amo, el amo debe ser espectacular. Debe ser una persona sumamente especial, porque él mismo ha decidido servirle por amor, ya no por miedo, no por temor, no por obligación. Él se ha dado a servirle. Y esta es la palabra que Juan está utilizando, dada a sus siervos, es decir, a los que servimos a Cristo, ¿qué? Porque lo amamos. El mismo autor dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. De tal manera, en sus cartas, por si acaso, nosotros le amamos a Cristo. Por eso está revelado ¿para quién? Para nosotros. Señor, te sirvo por amor, no por deber. Soy un esclavo de unión y estoy unido voluntariamente a mi amo, que es Jesús. Solo ese tipo de personas entenderán este libro, que es la revelación de Jesucristo. Es un libro donde los cristianos o los que servimos por amor vamos a disfrutar maravillosamente. ¿Sabes por qué tienes miedo cuando lees Apocalipsis? Porque no eres un esclavo de amor. Y si tú no eres un esclavo de amor, te entiendo. Este libro debe darte, no miedo, debe darte pavor. Literalmente, debe darte pavor. Miedo es poco, debe darte pavor, debe darte pánico. Porque este libro muestra cuál es el destino de aquellos que no son siervos de Cristo. Pero para aquellos que somos siervos de Cristo, este libro que muestra, que revela, que trae a la luz las glorias que vamos a disfrutar con Él. Es asombroso. Todo lo que la humanidad va a pasar en desgracias, vicisitudes, nosotros, sus hijos, sus sirvientes de unión por amor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disfrutar ¿de qué? De su gloria. Eso es maravilloso. Por eso es que este libro está destinado solamente a ¿quiénes? A sus hijos, a sus siervos por amor. Y tú puedes esta mañana ser un siervo de amor, ser un hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y que tú no puedes ganar el cielo por tus propios méritos. Decirte que si tú vienes a esta iglesia vas a ir al cielo es mentirte, ¿ya? No. Si tú crees que estás viniendo, que por venir a esta iglesia vas a ir al cielo, no es que no vengas, no es que te digo no vengas, no estoy diciéndote eso, simplemente no vengas por los motivos equivocados. Yo no voy al cielo por ser pastor, por si acaso. La única manera de ir al cielo, de ser su sirviente, de ser hijo de Dios, es reconocer que eres pecador y reconocer que Cristo murió en la cruz por ti. Nada más.
Creer de todo corazón que Él tomó tu lugar, que tú merecías estar en esa cruz, que tú merecías ir al infierno, porque en realidad todos merecemos ir al infierno. Y que yo no puedo hacer nada para ir al cielo. Por mis propios méritos yo no puedo hacer nada, ni venir a la iglesia, ni ser bueno, nada. Todo es lo que hace Jesús. Y lo único que yo tengo que hacer es creer en eso. Reconocer que sí, por mis propios méritos estoy perdido, voy al infierno. Pero si yo creo que Cristo murió por mí, el último libro de la Biblia está escrito para mí. Y voy a ver las maravillas que Dios tiene para mí cuando esté en gloria. La revelación de Jesucristo. Creyentes, ¿por qué tener miedo a Apocalipsis? Creyentes, gocémonos con las páginas que encontramos y con las cosas que encontramos dentro de esas páginas, porque es maravilloso para su iglesia. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta mañana. Revelación. Vivimos en un tiempo privilegiado. Tenemos esta revelación completa. Podemos llevarla a casa, analizarla, estudiarla. No menosprecies ese privilegio. ¿Este libro está escrito para ti? ¿Eres hijo de Dios? No te estoy diciendo si perteneces a una iglesia o una congregación. Eso no te hace hijo de Dios. Ser miembro de esta iglesia no te hace hijo de Dios, por si acaso. ¿Eres hijo de Dios? Si no lo eres, puedes serlo esta mañana. ¿Eres pecador? ¿Eres pecadora? Reconócelo. Reconócelo que tú no puedes hacer nada por ti mismo, ¿no? Ni venir a la iglesia, ni hacer nada bueno. El único que puede ayudarte es Cristo, con su muerte en la cruz. Cree que Él murió por ti y que resucitó. Si crees eso de todo corazón, que Él tomó tu lugar en la cruz, vas a ser hijo o hija de Dios. Y podrías estar seguro que este libro se escribió para ti. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Dios, gracias por esta revelación que nos permites ver, que nos das el derecho de verla y gozar, disfrutar, porque para tus hijos esto no es un pánico, no es temor, es más bien una maravillosa visión de lo que vamos a disfrutar por ser tus hijos. Pero es mi oración por aquellos que no te conocen. Primero, que no van a entender el libro porque no está destinado para ellos. Pero si lo llegaran a entender, Dios, sí sería de pánico, porque no son tus hijos. Oro por aquellos que no te conocen, tu Espíritu Santo los traiga arrepentimiento. Te alabamos, bendito seas en Cristo Jesús. Amén.